Le doy la bienvenida a un nuevo debate, esta vez entre dos personas que marcaron la historia de la economía a nivel global. Por una parte está Carlos Marx, padre del marxismo y de una visión socialista, y por otra parte está el señor Friedrich Hayek, que es el padre de la escuela austríaca y que pues bueno, hoy va a compartir con nosotros su pensamiento. No olvide dejar un like, suscribirse y compartir este video. Señor Hayek, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Hola John, muchas gracias por la invitación. Espero no tengamos problemas técnicos. Acá en 1960 no es tan simple conectarse a Internet, pero con la inteligencia artificial lo pudimos hacer. Sí, señor, es genial que tengamos esta interacción y poder encontrarnos. Señor Marx, un gusto volver a verle. ¿Cómo está? Cuéntenos. Hola John. Hola Friedrich. Es un gusto saludarles. ¿Qué tal me escuchan? Mucho mejor que la vez pasada, señor Marx. Aunque Qué un bueno. tono raro. Me parece genial. En el anterior debate no pude configurar muy bien el micrófono. Y como entenderás, encontrar cómo conectarnos en 1870 es algo complicado, pero Hegel me ayudó en esta ocasión. Y ya el audio está mejor. Ahora sí la inteligencia artificial puede hacer su magia. Así es, sí, señor. Bueno, empecemos. Señor Hayek, una pregunta. Para usted, ¿qué es la libertad? Y en consonancia a los temas económicos, ¿qué es la libertad en términos generales? Gracias por la pregunta, John. Para mí, la libertad económica es la capacidad de los individuos para tomar decisiones sobre su propiedad, su trabajo y su consumo sin coerción ni intervención arbitraria del Estado. En un sistema de libre mercado, la libertad económica se manifiesta a través de la competencia, la innovación y la cooperación voluntaria. Los precios, que surgen de manera espontánea en el mercado, son esenciales porque transmiten información sobre la escasez y la demanda, permitiendo que las personas actúen de manera eficiente y coordinada sin necesidad de un planificador central. La libertad económica no es solo un fin en sí misma, sino también un medio para garantizar la prosperidad y la dignidad humana. Sin ella, caemos en la dependencia del Estado y perdemos nuestra capacidad de elegir y prosperar. Estimado Hayek, tu visión de la libertad económica es en realidad una ilusión que oculta la explotación inherente al sistema capitalista. ¿De qué libertad hablas cuando los trabajadores no tienen más opción que vender su fuerza de trabajo a los capitalistas para sobrevivir? La propiedad privada de los medios de producción concentra el poder en manos de una minoría, mientras que la mayoría, el proletariado, vive en condiciones de alienación y opresión. Los precios que tanto defiendes no son más que un reflejo de las relaciones de explotación, donde el valor creado por los trabajadores es apropiado por los capitalistas en forma de plusvalía. La verdadera libertad solo puede lograrse aboliendo la propiedad privada y estableciendo un sistema donde los medios de producción sean controlados colectivamente. Solo así se eliminará la explotación y se creará una sociedad verdaderamente libre e igualitaria. Estimado Marx, tu crítica al capitalismo está basada en una visión simplista y utópica de la sociedad. Hablas de explotación, pero ignoras que el sistema capitalista, a través de la competencia y la innovación, ha sacado a más personas de la pobreza que cualquier otro sistema en la historia. La propiedad privada no es el problema, sino la base de la libertad individual y el progreso. Sin ella, no hay incentivos para crear, invertir o mejorar. ¿Cómo puede haber libertad en un sistema donde el Estado controla todo? Tu propuesta de colectivización solo lleva a la concentración del poder en manos de una burocracia, creando una nueva clase opresora. Además, tu teoría del valor trabajo es errónea. El valor no lo determina solo el trabajo, sino la subjetividad de los individuos en el mercado. La planificación central que propones destruye la información que los precios transmiten, llevando al caos económico y a la pérdida de libertades. El socialismo es el camino a la servidumbre, no a la libertad. Señor Marx, el señor Hayek asegura que el capitalismo ha sacado a más personas de la pobreza que cualquier otro sistema y que en el socialismo, desde una visión marxista, la concentración de poder se da en manos de una pequeña burocracia opresora. Sabemos que ustedes dos, gracias a la inteligencia artificial, tienen información incluso posterior a su muerte. Teniendo eso en cuenta, Estimado ¿qué le Hayek, dice su usted defensa al del señor capitalismo Hayek? se basa en la idea de que el mercado libre y la propiedad privada son los pilares de la libertad y el progreso. Sin embargo, lo que usted llama libertad es en realidad la libertad de los capitalistas para explotar a los trabajadores. En el sistema capitalista, los medios de producción están controlados por una minoría, mientras que la mayoría, el proletariado, no tiene más opción que vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Esta dinámica genera una relación de explotación,
donde el valor creado por los trabajadores es apropiado por los capitalistas en forma de plusvalía? Usted menciona que el capitalismo ha sacado a más personas de la pobreza que cualquier otro sistema, pero ignora que esta riqueza está distribuida de manera extremadamente desigual. Según datos recientes, el 1% más rico de la población mundial posee más del doble de la riqueza que 6.900 millones de personas. Esta desigualdad no es un accidente, sino una consecuencia directa de la lógica del capitalismo, que prioriza la acumulación de capital sobre las necesidades humanas. En cuanto a su crítica al socialismo, usted afirma que la planificación central conduce a la concentración del poder en manos de una burocracia opresora. Sin embargo, esto no es inherente al socialismo, sino el resultado de aplicaciones distorsionadas y autoritarias de la teoría marxista. La verdadera esencia del socialismo es la democracia radical, donde los trabajadores controlan directamente los medios de producción y las decisiones económicas. Esto implica la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y su reemplazo por una propiedad colectiva, donde la riqueza se distribuya de manera equitativa y las decisiones se tomen de manera democrática y participativa. Además, usted habla de la importancia de los precios como mecanismo de información en el mercado, pero ignora que estos precios están distorsionados por las relaciones de poder y explotación propias del capitalismo. En un sistema socialista, la planificación económica no sería arbitraria, sino basada en las necesidades reales de la población y en la participación democrática de los trabajadores. La tecnología moderna, como la inteligencia artificial y la Big Data, podría facilitar esta planificación, permitiendo una asignación eficiente de los recursos sin necesidad de mercados explotadores. Finalmente, usted menciona las crisis económicas recurrentes como si fueran inevitables, pero estas crisis son el resultado de las contradicciones internas del capitalismo, como la sobreproducción y la caída tendencial de la tasa de ganancia. El socialismo, al eliminar la lógica de la ganancia y priorizar las necesidades humanas, podría superar estas contradicciones y crear una sociedad más estable y justa. En resumen, Hayek, su defensa del capitalismo ignora las desigualdades y explotaciones inherentes a este sistema. El socialismo, correctamente entendido y aplicado, es la única vía hacia una verdadera emancipación humana, donde la riqueza se distribuya equitativamente y las decisiones económicas se tomen de manera democrática y participativa. La verdadera libertad no es la libertad de explotar, sino la libertad de vivir en una sociedad justa y equitativa. Hombre, Marx, su visión del socialismo es tan idealista como peligrosa. Usted habla de desigualdad y explotación, pero ignora que el capitalismo, a pesar de sus imperfecciones, es el sistema que ha permitido el mayor avance en la calidad de vida de la humanidad. La riqueza que critica no es estática. El capitalismo genera crecimiento, innovación y oportunidades que benefician a todos, no solo a una élite. ¿Acaso no ha visto cómo países que han abrazado los mercados libres, como Corea del Sur o Singapur, han sacado a millones de la pobreza en pocas décadas? Usted culpa al capitalismo de la desigualdad, pero no reconoce que la verdadera pobreza, la pobreza absoluta, ha disminuido drásticamente gracias a la globalización y al libre comercio. En cambio, su propuesta de abolir la propiedad privada y centralizar la economía en manos del Estado ha llevado, una y otra vez, a la miseria y la opresión. ¿Dónde está la prosperidad en la Unión Soviética, en Corea del Norte o en Venezuela? Estos experimentos socialistas han demostrado que la planificación central no solo es ineficiente, sino que también destruye la libertad individual y conduce a la tiranía. Usted menciona la democracia radical como solución, pero ¿cómo puede haber democracia cuando el Estado controla todos los aspectos de la vida económica? Sin propiedad privada, no hay libertad. Sin mercados, no hay precios que transmitan información. Sin competencia, no hay innovación. Su socialismo, Marx, es una utopía que ignora la naturaleza humana y la complejidad de la economía. La historia ha demostrado una y otra vez que el camino que propone lleva al hambre, a la represión y al fracaso. En cuanto a sus críticas a las crisis capitalistas, estas no son un defecto del sistema, sino un síntoma de su dinamismo. Las crisis son oportunidades para corregir errores y reinventarse. El capitalismo no es perfecto, pero es adaptable. En cambio, su socialismo, Marx, es rígido y dogmático, y cuando falla, lo hace de manera catastrófica. En resumen, su visión de una sociedad sin propiedad privada y sin mercados es una fantasía peligrosa. La verdadera libertad y prosperidad
solo pueden lograrse respetando los derechos individuales, fomentando la competencia y limitando el poder del Estado. El socialismo no es la solución, es el problema. El camino de la servidumbre que usted propone solo lleva a la pobreza y la opresión. Permítanme usar la figura de Elon Musk para ilustrar las contradicciones y desigualdades inherentes al capitalismo que tanto defiende. Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, ha acumulado una fortuna que supera los 200.000 millones de dólares. ¿Y cómo ha logrado esta riqueza? No solo a través de su genio o innovación, sino explotando el trabajo de miles de empleados en sus empresas, desde Tesla hasta SpaceX. Mientras Musk disfruta de una riqueza obscena, muchos de sus trabajadores enfrentan condiciones laborales precarias, largas jornadas y salarios que no reflejan el valor real de su trabajo. ¿Es esto justicia? ¿Es esto libertad? Usted habla de cómo el capitalismo ha sacado a millones de la pobreza, pero ignora que la riqueza de Musk y otros billonarios es el resultado directo de la explotación del proletariado. La plusvalía, ese concepto que tanto le molesta, es la clave para entender cómo funciona este sistema. Los trabajadores producen más valor del que reciben en salarios, y ese excedente es apropiado por los capitalistas. Musk no creó solo los coches eléctricos o los cohetes. Fueron los ingenieros, los técnicos y los obreros quienes los hicieron realidad. Sin embargo, son ellos quienes reciben solo una fracción mínima del valor generado, mientras Musk acumula riquezas que podrían resolver problemas globales como el hambre o la falta de vivienda. Usted dice que el capitalismo es dinámico y adaptable. Pero ¿de qué sirve esa adaptabilidad si se basa en la explotación y la desigualdad? Musk es un ejemplo perfecto de cómo el capitalismo concentra la riqueza y el poder en manos de unos pocos, mientras la mayoría lucha por sobrevivir. En un sistema socialista, la riqueza generada por las empresas de Musk no estaría en manos de un solo individuo, sino que se distribuiría de manera equitativa entre quienes realmente la produjeron, los trabajadores. Además, los recursos se destinarían a satisfacer las necesidades de la sociedad, no a enriquecer a una élite. Usted menciona los fracasos del socialismo, pero ¿qué me dice de los fracasos del capitalismo? La riqueza de Musk coexiste con millones de personas que viven en la pobreza, con crisis climáticas causadas por la lógica de acumulación del capital, y con sistemas de salud y educación privatizados que excluyen a los más vulnerables. ¿Es este el mundo que defiende? En resumen, Hayek. Elon Musk es un símbolo de todo lo que está mal en el capitalismo. La concentración obscena de riqueza, la explotación del trabajo y la desigualdad extrema. El socialismo no es una utopía, sino una necesidad histórica para superar estas contradicciones y construir una sociedad donde la riqueza se distribuya de manera justa y las necesidades humanas estén por encima de las ganancias. El capitalismo no es la solución, es el problema. Señor Hayek, hay personas que promueven leerlo más a usted y no leer a Marx. Cuéntenos, por favor, ¿leyó usted a Marx? ¿Recomienda usted leer a las personas que no lean un autor o promueve usted el pensamiento crítico leyendo a otros autores, así sean antagónicos? Lamento que en pleno siglo XXI haya que aclarar esas cosas, pero gracias por comentarlo, John. Sí, leí a Marx, y creo que es fundamental para cualquier economista o pensador serio entender las ideas de aquellos con quienes se está en desacuerdo. Es más, es deseable que cualquier persona lea estos temas. Marx fue un pensador profundo y su obra ha tenido un impacto inmenso en la historia, aunque no comparto sus conclusiones. Leer a autores antagonistas no solo es recomendable, sino necesario para desarrollar un pensamiento crítico y robusto. La verdad no se fortalece ignorando las ideas contrarias, sino enfrentándolas con argumentos sólidos. Por eso, animo a todos a leer a Marx, a Keynes, a Smith y a otros, pero siempre con una mente crítica y dispuesta a cuestionar. La libertad intelectual es la base del progreso, y eso incluye explorar todas las perspectivas, incluso las que uno rechaza. ¿Qué opina usted, señor Marx? Gracias, John. Coincido con Hayek en un punto. Es esencial leer y comprender a los autores con los que uno no está de acuerdo. De hecho, yo mismo me basé en un análisis profundo de los economistas clásicos como Adam Smith y David Ricardo, para desarrollar mis propias teorías. Sin embargo, Hayek, mientras usted promueve la libertad intelectual y el pensamiento crítico, su defensa del capitalismo parece ignorar las contradicciones y desigualdades que este sistema genera. ¿De qué sirve la libertad intelectual si el sistema económico oprime a la mayoría y concentra la riqueza en manos de unos pocos?
Usted habla de enfrentar ideas con argumentos sólidos. Pero ¿qué argumentos tiene para justificar la explotación del trabajo asalariado o la acumulación obscena de riqueza en manos de una élite? Leer a autores antagonistas es importante, pero más importante aún es aplicar un análisis crítico a las estructuras económicas y sociales que perpetúan la injusticia. El pensamiento crítico no debe limitarse a los libros, debe extenderse a la acción para transformar la realidad. Por eso, invito a todos a leer no solo a Hayek, sino también a entender las raíces de la explotación y a trabajar por un sistema que priorice las necesidades humanas sobre las ganancias. La verdadera libertad intelectual debe llevar a la liberación económica y social. Señor Marx, ¿qué factores podría considerar positivos del capitalismo haciendo una evaluación de los últimos 200 años gracias a la información que usted ha podido recibir desde la inteligencia artificial? Vale, John. A ver, aunque soy un crítico feroz del capitalismo, reconozco que este sistema ha tenido aspectos positivos en los últimos 200 años, especialmente en términos de desarrollo tecnológico y productivo. El capitalismo ha demostrado una capacidad extraordinaria para impulsar la innovación y la industrialización, lo que ha permitido avances científicos y tecnológicos que han mejorado, en cierta medida, las condiciones materiales de la humanidad. Por ejemplo, la revolución industrial, aunque explotadora en sus inicios, sentó las bases para la producción masiva de bienes y servicios que hoy son accesibles para una parte de la población mundial. Además, el capitalismo ha globalizado la economía, conectando las naciones y facilitando el intercambio de ideas, culturas y tecnologías. Esto ha creado una interdependencia económica que, aunque desigual, ha permitido a algunos países emergentes desarrollarse más rápidamente. También ha generado una infraestructura global que, en teoría, podría ser utilizada para beneficiar a toda la humanidad, si se redistribuyeran equitativamente los frutos del progreso. Sin embargo, es crucial destacar que estos logros han venido acompañados de costos enormes: explotación laboral, desigualdad extrema, destrucción ambiental y crisis económica recurrentes. El capitalismo ha creado riqueza, pero la ha concentrado en manos de una minoría, mientras que la mayoría sigue luchando por satisfacer sus necesidades básicas. Por eso, aunque reconozco sus avances, insisto en que el capitalismo debe ser superado por un sistema que priorice el bien común sobre la acumulación de capital. La tecnología y la productividad generadas por el capitalismo podrían ser herramientas poderosas para construir una sociedad socialista más justa y equitativa. Acá me hacen una pregunta, señor Hayek. Teniendo en cuenta lo que plantea Marx y la información que usted ha podido evaluar gracias a la inteligencia artificial, ¿ha considerado posible pensarse un sistema postcapitalista? Es que los hechos superan la teoría y el mundo es supremamente desigual y la acumulación de riqueza es cada vez más obscena, donde los multimillonarios se han adueñado del poder de prácticamente todos los estados. Muchas gracias, John. Me gusta mucho esa pregunta. Es cierto que el mundo enfrenta desafíos significativos, como la desigualdad y la concentración de riqueza, pero esto no significa que debamos abandonar los principios del capitalismo y el mercado libre. En primer lugar, debemos recordar que el capitalismo ha sido el sistema más efectivo para generar prosperidad y mejorar las condiciones de vida de miles de millones de personas. La pobreza extrema ha disminuido drásticamente en las últimas décadas, y esto es en gran parte gracias a la globalización y al libre comercio, pilares del sistema capitalista. Ahora bien, reconozco que hay problemas serios que deben abordarse, como la influencia desmedida de ciertos individuos y corporaciones en la política. Pero la solución no es un sistema postcapitalista, sino reformas que fortalezcan el Estado de Derecho, limiten el poder de los monopolios y promuevan una competencia más justa. La clave está en corregir las distorsiones del mercado, no en eliminarlo. Un sistema postcapitalista, como el que propone Marx, basado en la planificación central y la abolición de la propiedad privada, ya ha demostrado ser un fracaso en la práctica. La historia nos ha enseñado que estos sistemas conducen a la opresión, la ineficiencia y la pérdida de libertades individuales. En lugar de pensar en un sistema postcapitalista, debemos trabajar para mejorar el capitalismo, asegurándonos de que funcione para todos. Esto incluye políticas que fomenten la movilidad social, la educación y la innovación, así como regulaciones inteligentes que prevengan abusos sin sofocar la iniciativa privada. El capitalismo no es perfecto, pero es el mejor sistema que tenemos para promover la libertad, la prosperidad y el progreso humano. Lo que necesitamos no es un nuevo sistema, sino un capitalismo más humano y responsable. Estimado Hayek, su defensa del capitalismo es tan ingenua como peligrosa.
Permítame refutar sus argumentos con datos concretos y recientes que demuestran las profundas contradicciones de este sistema. Según un informe de Oxfam de 2023, el 1% más rico de la población mundial ha acaparado casi 2/3 de la nueva riqueza generada desde 2020, mientras que miles de millones de personas luchan por sobrevivir con menos de $5 al día. ¿Es esto lo que usted llama prosperidad? ¿Dónde está la movilidad social en un mundo donde 62 personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre de la humanidad? Usted habla de la reducción de la pobreza extrema, pero ignora que gran parte de este avance se debe al crecimiento económico de China, un país que, aunque no es socialista en el sentido clásico, ha aplicado políticas de planificación estatal y control de sectores estratégicos que distan mucho del libre mercado que usted defiende. Además, la pobreza no se mide solo por ingresos. También hay que considerar la falta de acceso a salud, educación y vivienda digna, problemas que el capitalismo no ha resuelto. Según la Organización Mundial de la Salud, más de la mitad de la población mundial no tiene acceso a servicios de salud esenciales, y esto es directamente atribuible a la privatización y mercantilización de estos servicios. En cuanto a su fe en las reformas, la historia ha demostrado que el capitalismo no se reforma a sí mismo. Las grandes corporaciones y los multimillonarios, como Elon Musk y Jeff Bezos, han capturado los estados y las instituciones, utilizando su riqueza para influir en políticas que benefician sus intereses. Por ejemplo, en 2022, las grandes empresas tecnológicas gastaron más de $300 millones en lobby en Washington, mientras que los trabajadores de esas mismas empresas enfrentan salarios estancados y condiciones laborales precarias. ¿Dónde está la competencia justa en un sistema donde el poder económico se traduce directamente en poder político? Usted menciona la ineficiencia del socialismo, pero ¿qué me dice de la ineficiencia del capitalismo? Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el mundo produce alimentos suficientes para alimentar a 10.000 millones de personas, pero más de 800 millones pasan hambre. Esto no es un fallo del mercado, es una consecuencia directa de un sistema que prioriza las ganancias sobre las necesidades humanas. Mientras tanto, el capitalismo ha llevado al planeta al borde del colapso ecológico, con emisiones récord de carbono y una pérdida masiva de biodiversidad. ¿Es este el progreso que defiende? En resumen, Hayek, su capitalismo no es la solución. Es el problema. Los datos muestran que este sistema genera desigualdad, explotación y destrucción ambiental a una escala sin precedentes. El socialismo no es una utopía, es una necesidad histórica para superar estas contradicciones y construir un mundo donde la riqueza se distribuya de manera justa y las necesidades humanas estén por encima de las ganancias. El capitalismo ha tenido su oportunidad y ha fracasado. Señor Hayek, una pregunta de actualidad ya para terminar. Gracias a que usted ha podido tener la información disponible por la inteligencia artificial, ¿qué opinión le merece el conflicto entre Ucrania y Rusia y cómo Donald Trump intenta terminar ese conflicto cobrándose la inversión armamentista con la posesión, tomándose los recursos minerales? Es un tema interesante y de actualidad, aunque lamentable. El conflicto entre Ucrania y Rusia es una tragedia que demuestra los peligros del autoritarismo y la expansión del poder estatal. Rusia, bajo el régimen de Putin, ha violado los principios fundamentales del derecho internacional y la soberanía de Ucrania, mostrando una vez más cómo los estados autoritarios pueden amenazar la libertad y la estabilidad global. Este conflicto no solo es un ataque a Ucrania, sino a los valores de la democracia y el libre mercado que tanto defendemos. En cuanto a la postura de Donald Trump, debo decir que su enfoque de tratar el conflicto como una transacción comercial es profundamente problemático. La idea de cobrarse la inversión armamentista con la posesión de los recursos energéticos ucranianos no solo es éticamente cuestionable, sino que también socava la soberanía de Ucrania y perpetúa una lógica de explotación que no resuelve las raíces del conflicto. Los recursos naturales de un país deben ser gestionados por su pueblo y su gobierno legítimo, no ser objeto de negociaciones forzadas por potencias extranjeras. La solución a este conflicto no pasa por transacciones económicas oportunistas, sino por el respeto al derecho internacional, el apoyo a la autodeterminación de los pueblos y la promoción de instituciones que fomenten la paz y la cooperación. El libre mercado y la democracia son herramientas poderosas para construir sociedades prósperas y estables, pero solo pueden funcionar en un marco de respeto mutuo y Estado de Derecho. Espero que la comunidad internacional encuentre una solución pacífica y justa para Ucrania, basada en estos principios.
¿Qué opina usted, señor Marx? Señores, el conflicto entre Ucrania y Rusia es un ejemplo más de las contradicciones y luchas de poder inherentes al sistema capitalista y al imperialismo. Este no es simplemente un choque entre dos naciones, sino una manifestación de la competencia entre potencias capitalistas por el control de recursos estratégicos, mercados y esferas de influencia. Rusia, bajo el régimen de Putin, actúa como una potencia imperialista que busca expandir su control sobre Ucrania, mientras que Occidente, representado por figuras como Donald Trump, ve el conflicto como una oportunidad para beneficiarse económicamente, incluso a costa de la soberanía y el bienestar del pueblo ucraniano. La propuesta de Trump de cobrarse la inversión armamentista con la posesión de los recursos energéticos ucranianos es una muestra clara de cómo el capitalismo convierte todo, incluso la guerra y el sufrimiento humano, en una mercancía. Esta lógica de explotación y acumulación de capital a cualquier costo es precisamente lo que yo critico en mi análisis del sistema capitalista. Los recursos de Ucrania deben ser controlados por su pueblo, no por intereses extranjeros que buscan enriquecerse a expensas de otros. Hayek habla de respeto al derecho internacional y a la soberanía, pero ignora que el derecho internacional está dominado por las potencias capitalistas que lo utilizan para proteger sus intereses. La verdadera solución a este conflicto no puede venir de negociaciones entre élites políticas y económicas, sino de la movilización y organización del pueblo trabajador, tanto en Ucrania como en Rusia y en el resto del mundo. Solo una sociedad socialista, donde los recursos se gestionen democráticamente y en beneficio de todos, puede poner fin a estos ciclos de violencia y explotación. En resumen, este conflicto es un recordatorio más de que el capitalismo y el imperialismo son sistemas inherentemente violentos e injustos. La paz y la justicia solo pueden lograrse superando estos sistemas y construyendo una sociedad basada en la igualdad, la cooperación y el control democrático de los recursos. El pueblo ucraniano, como todos los pueblos del mundo, merece algo mejor que ser un peón en el juego de las potencias capitalistas. Bueno, señores, muchísimas gracias por su tiempo y de verdad muchas gracias a la inteligencia artificial que ha permitido que dos personas, una en el siglo XIX, otra a mitad del siglo XX, que cambiaron la vida de millones y millones de personas en temas económicos, sociales y políticos, hoy se puedan conectar gracias a todo esto, poder escucharlos y que más personas conozcan un poco más del pensamiento que ustedes dejaron como legado y pues bueno, tomen sus propias conclusiones y empiecen a analizar y no traguen entero. Unas últimas palabras para despedirse de parte de ustedes, señores. Señor Hayek, usted primero, por favor. John, te quiero agradecer a ti por este espacio. La inteligencia artificial ha hecho posible que tres personas en tiempos diferentes podamos conversar a pesar de nuestras profundas diferencias ideológicas. Y ya para despedirme quiero invitar a las personas a leer más y hacerlo siempre con sentido crítico. No hay autores vetados. Todos nos aportan al conocimiento. Ha sido genial estar acá con Hayek, y agradezco mucho la deferencia, John, y espero que las personas se tomen la tarea de leer, escuchar, analizar, y no quedarse siempre con lo que suponen. Una sociedad ignorante es fácil de manipular. Hasta luego, y nos veremos en otra ocasión. Así es, señores, muchísimas gracias y bueno, no olvide usted que estuvo en este debate, dejar un like, suscribirse aquí al canal, compartir este video, dejar sus comentarios respecto a estas posiciones de estos dos grandes autores y pues bueno, ya para terminar, si usted considera, suscríbase aquí al canal como miembro, que es un valor simbólico básicamente para compartir y también pues para apoyar este tipo de contenido. Y si lo tiene a bien, invíteme a un café que ya se me acabó, el enlace lo encuentra aquí abajo. Nos estaremos viendo en un próximo debate.